Bueno, comenzamos. Habíamos quedado que íbamos a partir con la página 136, pero vamos a ver algunas ideas del final de la última clase que yo creo que es bueno recordar un poco. Habíamos dicho de que en Éfeso llegaba una comunidad por ahí por el año entre el 80, 90, alrededor del 90 más o menos, que venía arrancando de persecuciones y que traía un evangelio nuevo, que no era conocido y que aparentemente es bastante diferente que lo de los sinópticos. No se discute si lo conocían o no cuando se escribió el Evangelio de San Juan, lo conocían a los sinópticos o no, o a la tradición oral de los sinópticos, no está muy claro, no está muy claro. Se ha hecho un jueguito por ahí que es bien interesante de ver cuál sería la imagen de Jesús y de la iglesia naciente si no hubieran existido los sinópticos. Si el único evangelio que hubiéramos tenido es el cuarto evangelio, en realidad hay puntos que son bastante curiosos que serían algo diferente. Pero bueno, aquí lo vamos a ver todos en detalle. Entonces, lo primero que hicimos en la clase pasada es tratar de ver qué nos dice el evangelio mismo de sí mismo. Y varias cosas nos llamaban la atención, como eso de que habla de los judíos como gente con mucho poder y una forma unificada, así en vez de que los sinópticos hablan de los fariseos, los saduceos, los esenios, qué sé yo, eh, como diferentes grupos, no algo unificado, que además es bastante raro porque el Señor y todos sus discípulos eran judíos y el Evangelio de San Juan es tremendamente judeo-cristiano. O sea que, bueno, ese es un punto que hay que tener en cuenta. También veíamos que los trataba mal a los judíos, pero que ahí había un problema de idioma, ya dado que ni el griego ni los idiomas europeos actuales distinguen entre el habitante de Judea con el judío. El judío es el descendiente de Abraham y el habitante de Judea es el habitante de la región sur de Israel solamente. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que existían tres provincias o tres grupos, grupos de población bastante clara: Galilea al norte, Samaria al medio y Judea en el sur, con capital Jerusalén. Y en realidad, cuando se refiere mal a los judíos, entre comillas, porque no hay manera de diferenciarlos ni en castellano ni en griego, se refiere siempre a las autoridades de Judea, no a los judíos, no, que eran ellos mismos, digamos. Y también hablábamos que en inglés por lo menos se ha tratado en los textos especializados de usar el término judeans, judeanos, y traducir de esa forma, según el contexto que se refiere la frase en las Biblias. Pero en realidad en castellano la palabra judeanos no se ha popularizado. Entonces ahí siempre está esta confusión que hace que de repente se mire al Evangelio de San Juan con un criterio antisemita. Pero no es así, no es así. Se está criticando fuertemente a las autoridades de la capital, de Judea. Y también veíamos que el evangelista muestra en el Evangelio la realidad de lo que está viviendo su comunidad 50 años después. O sea, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el cuarto Evangelio, se hace mucho énfasis, y ahí hemos quedado, de que los iban a expulsar de las sinagogas. Y efectivamente el Señor lo debe haber dicho, los van a expulsar de la sinagoga. Les digo esto para que no fallen. Incluso más, llegará un tiempo en que el que los mate pensará que está dando culto a Dios. Ya, esto se los digo para que cuando llegue su momento se acuerden que ya lo había dicho. Entonces, bueno, ¿y qué pasa por la expulsión de las sinagogas? También hablábamos de que el judaísmo tenía un acuerdo religioso con el Imperio Romano desde la época de Julio César, que había sido firmado con las autoridades, de que ellos no estaban obligados a echar incienso en la estatua del emperador que había en cada ciudad
para cuando fuera su cumpleaños. Entonces, y eso se sabía que una persona era judía porque estaba inscrita en la sinagoga. O sea, se había acordado de la época de Julio César que en la sinagoga iban a tener la lista de los que eran judíos. Entonces, para la fecha del cumpleaños del emperador, del César, se ponía delante de la estatua el gobernador romano y a su lado el jefe de la sinagoga. Y bueno, todos pasaban, los padres de familia, digamos, pasaban y echaban su granito de incienso frente a la estatua, a la fogatita frente a la estatua del César, y eso significa que lo adoraban, porque el incienso significa adoración. Entonces llegaba un judío, y el judío decía, no, yo soy judío. Entonces el gobernador miraba al lado, le preguntaba al jefe de la sinagoga, veían la lista, efectivamente era judío, ya listo, exhibido de la prueba, pase usted. Pero eso para los judíos cristianos era atroz, si lo expulsaban de la sinagoga, porque era condena de muerte inmediatamente para el aniversario próximo del cumpleaños del emperador. Y no solamente para él, sino que sus hijos y su mujer y sus hijas se iban a ser vendidas como esclavos, qué sé yo, y cosas de ese tipo. Entonces, por supuesto que eso significaba una persecución atroz a corto plazo, digamos, a menos de un año. Y bueno, ¿qué le iban a hacer ahí? No tenían escapatoria. Entonces, por eso que hay este rencor tremendo que se ve en el Evangelio de Juan contra las autoridades judías, que a los judíos cristianos los estaban expulsando de la sinagoga. Ahora, ¿por qué lo hacían? Bueno, hay una explicación bien clara. En realidad no fue un decreto solamente contra los judíos cristianos, sino que lo que hicieron las autoridades de Jerusalén después de la destrucción brutal que hubo, ya vimos de los asesinatos que hicieron los romanos y todo lo demás, fue un grupo de rabinos se juntó en Yavne, que queda cerca de Tel Aviv. Yavne. Se habla de que hubo una especie de concilio judío ahí. No le dio para tanto, pero se juntaron ahí, en Yavne o Jamnia, como también se llama. Yamnia. Y llegaron a un acuerdo con el gobernador romano de que tenían que tranquilizar el ambiente. O sea, ellos sabían, estos dirigentes judíos tenían clarísimo, lo vimos cuando también vimos los sinópticos, ¿no es cierto?, de que el estado de revuelta generalizada que había en Jerusalén entre las diferentes corrientes judías que se peleaban y se mataban entre ellos, vale decir, fariseos, saduceos, esenios, celotas, y todo esto, lo único que hacían insurrecciones entre ellos y se mataban entre ellos también para ver cuál era el que efectivamente tenía la razón desde el punto de vista de la religión. Eso causó tal revuelo y tal inestabilidad en Jerusalén que eso provocó que llegaran los romanos y dijeran, bueno, aquí se acaba el asunto. ¿Saben? Si ustedes no se ponen de acuerdo, nos vamos a poner nosotros de acuerdo a ustedes. Y eso significa que los vamos a matar a todos. Y eso fue. Los muertos ya se los conté cuánto había, la destrucción de todo, la destrucción de los pueblos, de las ciudades intermedias, el incendio del templo, la destrucción de todo. Porque obviamente los romanos no podían tolerar que hubiera un pueblo que no respetara lo que ellos llamaban la pax romana, la paz romana. Porque si le aguantaban esto a los judíos, que eran un pueblo chiquitito, al día siguiente se le iban a insurreccionar los egipcios, los persas y todo el resto de la gente. Entonces, efectivamente, esta gente, estos rabinos que eran todos de la escuela farisea, que se reunieron en Yavne y empezaron a conversar con los gobernadores romanos para poder ver cómo se podía arreglar este asunto, llegaron a la conclusión de que de ahí para adelante solamente se iba a tolerar
se le iba a tolerar al movimiento fariseo, nada más. Todos los que no asumían el fariseísmo, o sea, la escuela farisea como tal, una escuela de pensamiento religioso, no estoy hablando de nada peyorativo de ello, sencillamente iban a ser expulsados de la sinagoga. Y a los romanos les pareció bien, porque si había unos solos que eran los de la verdad oficial, digamos así, se acababa la revolución. No fue tan así porque en el año 135 hubo una segunda, pero bueno, pero por lo menos se mantuvo más ordenada. Pero ¿qué pasaba? Para un saduceo, por ejemplo, la opción era muy fácil, pasarse al bando fariseo. Lo mismo para un celota, lo mismo para un esenio. No era tan grave, era más o menos como cuando se suprimió la Compañía de Jesús por allá por el año 1700 y algo. Bueno, ¿qué le pasó a los sacerdotes que de la Compañía de Jesús? Bueno, se hicieron sacerdotes seculares o se metieron a franciscanos o a dominicos. Claro, era una pena porque perdieron su comunidad, todo lo que tú quieras, pero podían seguir viviendo y practicando su vocación sacerdotal. Bueno, aquí también, para los saduceos, los esenios, qué sé yo, y todo esto, podían perfectamente seguir viviendo, seguir con su vocación judía de la religión, perdían su comunidad, cierto, ya, pero si se hacían fariseos no pasaba nada. Pero al judeo cristiano no, porque si se hacía fariseo tenía que dejar de considerar a Jesús como hijo de Dios, como ser divino, como Mesías. O sea, la escuela farisea no tenía ningún problema de aceptarlo a Jesús como profeta, pero nada más. O sea, profeta significa ser humano solamente, nada más. Nada tenía que ser el Dávar de Yahvé, ni ninguna de esas cositas. Entonces, para el judeo cristiano fue atroz, fue realmente atroz. Y fue también motivo de que muchos abjuraran y, y se hicieron fariseos nomás. Otros tuvieron que emigrar afuera del Imperio Romano, etc. Por eso que el Evangelio de Juan da la impresión bastante fuerte que fue escrito más que nada para evitar la apostasía de la comunidad juánica, no para convertir a otras gentes, como son el caso de los sinópticos. Obviamente esa intención se deduce un poco del Evangelio, no hay nadie que lo diga explícitamente, pero se ve bastante claro, siempre el grito que sale de ahí cuando uno lee un discurso, cuando lee es no apostaten, y eso lo vamos a ver ahora. Ahora, por eso digo, no fue algo, lo de Yamné, contra los judeocristianos, no, fue algo para un mal acuerdo, pudiéramos decir a lo mejor así, para que el pueblo judío pudiera sobrevivir con los romanos. Y obviamente para los fariseos, el judeocristianismo era una minoría tan chica que tampoco les importaba mucho si desaparecía. Pero hay que reconocer, no fue explícito contra el judeocristianismo. Pero, por ejemplo, hay testimonios de. Veamos la página 136. Todo judío tenía que rezar en esa época 3 veces al día lo que se llamaban las 18 bendiciones. Veamos qué dice la 12ª bendición que se agregó en esta época. Leo, ninguna esperanza quede a los renegados y el poder irresistible los haga desaparecer. Y los nazarenos, esto es, los cristianos seguidores de Jesús de Nazaret, y los herejes, vale decir los que no eran fariseos, perezcan al instante, sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Ustedes comprenden, un judío cristiano no podía rezar eso 3 veces al día. Si él era uno de los que tenía que perecer al instante y ser borrado del libro de la vida. Ahora, hay literatura también rabínica, no solamente oraciones que están obligados a rezar en ese momento los judíos, que dice lo siguiente, por ejemplo: no se les vende a los herejes ni se les compra,
no se negocia con ellos, no se les enseña a sus hijos ningún oficio, ni se permite que devuelvan la salud a posesiones ni a personas. No hay que hacer negocios con los herejes, ni dejarse curar por ellos, ni siquiera para prolongar la vida 1 hora. A los paganos no hay que favorecerlos, pero tampoco hay que perseguirlos. A los herejes no hay que favorecerlos, hay que perseguirlos. Bueno, o sea, si ustedes se fijan, la pelea, digamos, entre el judaísmo post-destrucción de Jerusalén y el judeocristianismo, en realidad no la iniciaron los cristianos, ¿no? La iniciaron el judaísmo post-templo, post-destrucción del templo. Y ahí hay una nota en la página 137, la nota 131, de un libro que les recomiendo leer a los que les interese este tema, porque históricamente es muy interesante, que lo escribió un judío, está traducido al castellano, que se llama el Talmud y los orígenes judíos del cristianismo, publicado por un señor que se llama Dan Jaffe, doctor en historia de las religiones y profesor de la Universidad de Bar Ilan, en Israel. La edición de Clay Brewer, del año 2009. Ahí muestra efectivamente qué es lo que pasó en esa época con toda objetividad. Ahora, lo anterior, obviamente, ojo, no justifica para nada las matanzas después de la revancha que pasó después que Constantino adoptó el cristianismo como religión oficial del imperio. En realidad no fue Constantino, fue Teodosio el que lo hizo, pero bueno, da lo mismo. Porque ahí la revancha fue feroz. Es cuestión de ver nomás la Inquisición, las quemas de judíos en la hoguera, los pogromes rusos. Eso fue atroz. O sea, nadie justifica la reacción, digamos. Pero en realidad la pelea la empezaron ellos. Hay que reconocerlo, y lo cual es una lástima. Bueno, era porque en realidad no pensaron de que el cristianismo fuera a ser tan grande después, y en realidad lo que querían era salvar la supervivencia del pueblo en total. Y como les digo, no fue una medida en contra del judeocristianismo. Fue una medida para unificar al pueblo judío en torno a una visión de la religión y evitar todas estas peleas que tenían entre ellos, que habían provocado esas peleas entre ellos, que los romanos se aburrieran y destruyeran todo. En eso de la Inquisición, las quemas judíos incluso llegó hasta Chile, pues en Chile, en la época, poco antes de la independencia, se llevaron, en la época de la colonia, se llevaron a Lima un médico, no sé mucho lo que sería ser médico en esa época, de Concepción, que era judío. Hay un libro que lo escribió un argentino que es muy bueno, que relata todo el hecho sin escándalo, pero mostrando la barbaridad. Se puede comprar, se llama La gesta del marrano. No me acuerdo del autor ahora, pero es un libro bien interesante. Se lo llevaron a Lima, lo tuvieron preso en un calabozo, pero chiquitito, así, bien inhóspito, durante 8 años, y después lo llamaron vivo en la plaza de Lima por ser judío, ¿no? Dicen que ahora, hace unos 8 o 10 años atrás, pusieron un monolito en el lugar donde lo secuestraron, cerca de Concepción, porque este señor iba a rezar a un cerrito escondido, ¿no? Para que no lo pillaran. Y alguien le dio el dato. Y afírmense, para que vean quién le dio el dato. ¿Y quién lo denunció a la Inquisición? Nada menos que su hermana, que era monja. Bueno, en fin, demos vuelta a la página, pero para que se vea que efectivamente esas atrocidades se cometieron, no son cuentos. El revanchismo nunca fue bueno. Y por eso es que hay que leer bien de nuevo. Yo se los puse esto cuando vimos a San Pablo, ¿cierto?, el judeocristianismo,
está en el capítulo de la que vimos aquí en el libro de la Carta a los Romanos. ¿Se acuerda el discurso, el decreto del Concilio Vaticano II, el Nostra Aetate, y después el discurso del Papa Juan Pablo II frente a la comunidad judía, y después el documento oficial del Vaticano al aniversario, no me acuerdo si fue el 20, el 30, el 40 o 50 de Nostra Aetate. Todo eso se los tengo ahí en el capítulo que habla de la Carta a los Romanos de San Pablo, el Pablo I. Bien, también hay que reconocer que en esa época, hasta el año 117 más o menos, siempre en todos los documentos oficiales romanos, y parece que eso era lo que se percibía, digamos, el judaísmo aparece como una secta, perdón, el cristianismo, no solamente el judeocristianismo, sino que el cristianismo aparece siempre nombrado en los documentos del Imperio Romano como una secta o una variante judía. Siempre se le miró así, hasta el año 117. No tenía para los romanos una imagen independiente del judaísmo. Entonces, efectivamente, se había algún problema hasta el año 117, la época de Adriano, con alguna comunidad cristiana, aunque fuera de origen pagano y no tuviera nada que ver con los judíos de ese lugar. Siempre el reclamo iba para la sinagoga, porque la comprensión del Imperio Romano hasta el año 17 era lo que ellos llamaban una superstitio, o sea, una superstición judía. Eso era. Por lo tanto, recién después de la época de Adriano, del año 117, empiezan de repente algunos documentos romanos a considerar al cristianismo como algo independiente del judaísmo. Y al final, efectivamente, pasa a ser Constantino el que le da la libertad de ejercer la religión cristiana. No la hace la religión oficial del imperio, no, eso lo hizo Teodosio como 50 o 70 años después. Constantino lo que le da autorización para convertirse en una religión lícita, tal como Julio César lo hizo con el judaísmo, nada más. Ahora, el Evangelio de San Juan deja entrever etapas de su formación y etapas de la formación de la comunidad también. Más o menos se supone, por el estudio lingüístico y todas estas cosas que se ha avanzado mucho en los últimos 40 o 50 años sobre la literatura antigua, digámoslo así, que la comunidad juánica se formó en primer lugar de judíos palestinos y que eran seguramente originalmente seguidores de Juan Bautista. O sea, eran seguidores de Juan Bautista que empiezan a formar una comunidad, pero ya no basada en Juan Bautista, sino en Jesús de Nazaret. Y uno de estos era el personaje que aparece siempre en el Evangelio y que nadie sabe en realidad quién es. Como vamos ahora, el famoso discípulo amado o el discípulo predilecto de Jesús. Ya vamos a ver esto en algún momento, no sé si al final de esta clase o al principio de la próxima. Pero después se fusionaron, se incorporaron judíos de origen helenista, o sea, estos judíos que vivían en la diáspora y que eran de tendencia antitemplo a esta comunidad. O sea, se fusionaron muchos seguidores de Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Que era el líder, digamos, de los judíos de origen griego, los que ya no hablaban hebreo. Y esta gente también incorporaba muchos samaritanos. O sea, es un hecho que el Evangelio de Juan, o el cuarto evangelio, como le llamamos también,
incorpora muchos samaritanos conversos, samaritanos judeocristianos, ¿no? O sea, siempre en el Evangelio de Juan, cuando hay una discusión de samaritanos con judeanos, el samaritano es el bueno. Es como las peleas de cowboys, ¿verdad? Siempre el samaritano es el bueno. En cambio, el judeano es el malo. Y el Señor siempre favorece al samaritano, al buen samaritano, que sé yo, todas estas cosas. Y también una característica que tienen estos nuevos incorporados es que miran al Mesías, pero como imagen de Moisés, no de David. Y eso se ve claramente porque el Evangelio de Juan no habla para nada del origen de Jesús en Belén. ¿Por qué era importante para Mateo y Lucas el nacimiento en Belén? Bueno, porque Belén era la tierra de David, ahí vivía la familia de David. Y resulta que Jesús vivía en Nazaret. Bueno, había que explicar por cómo vivía, por qué razón nació en Belén. Y ahí está la historia del censo, que sé yo, todo lo demás. Bueno, a Juan no le interesa para nada que el Señor descienda de David. Por eso es que no coloca el nacimiento en Belén, no porque no crea que haya nacido en Belén, sino porque simplemente no le interesa. Su imagen es la de un nuevo Moisés. O sea, una persona que además en este caso es divina, o sea, es más que Moisés. Por eso que dice, aquí hay alguien que es más que Moisés, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Pero que la particularidad que tiene es que conversa cara a cara con Yahvé. Y eso solo en el Antiguo Testamento lo hacía Moisés. O sea, eso de conversar cara a cara con Yahvé desde antes del pecado original, sí. Ahí Adán conversaba con Yahvé siempre en el paraíso. El Señor se paseaba por el paraíso y conversaba con Adán y con Eva. Pero después de la caída original, solo el único que ha conversado cara a cara con Yahvé, como dos amigos, es Moisés. Si ustedes han ido a misa en estos días, eso en la primera lectura se ha leído prácticamente casi todos los días. Bien. Y de esta forma, estos dos grupos, al integrarse, dan origen a lo que se llama esta cristología alta del Evangelio. Toda esta teoría del Dábar de Yahvé encarnado, qué sé yo, viene de esta fusión de estos dos grupos. Que es muy explícita. Por eso que destinamos la clase anterior un buen tiempo para hablar de qué significa esto del Dábar de Yahvé, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasa? El año 70, con la destrucción del templo, con lo que acabamos de hablar de la crisis de los judeanos y la expulsión de las sinagogas, qué sé yo, etcétera, se pone un hincapié muy grande en este evangelio de lo que se llama la escatología del presente, que la vamos a ver un rato más. O sea, el juicio de Dios en ese momento mismo, no relegado para al final de los tiempos. Y esta comunidad se desplaza entonces desde Palestina por estas persecuciones a Éfeso, bien alejadito del problema de Jerusalén y de la destrucción y de los judeanos, etc. Para pasar bastante más desapercibidas. Entonces, esta es más o menos la historia de este evangelio. Por eso que aparece esta comunidad, el remanente que haya sobrevivido las persecuciones, en Éfeso, por allá por el año 80 o el año 90, más bien cercano al 90 que el 80, 85 podría ser, 85 y 90. Ahora, ¿cuán grande era esa comunidad al llegar a Éfeso? Pueden sido 20 personas, 30 personas o más. Eran los sobrevivientes. Y lo más probable, por el mismo texto y la historia que vamos a ver a continuación, es que Juan murió. Lo mataron
en esa persecución. Y por lo tanto, la comunidad, al ver muerto ese líder, arrancó de la mejor forma posible, salvando ese tesoro que era el Evangelio, y llegó a Éfeso. Ahora, ¿de dónde puede haber sido haber estado en Israel, en esta comunidad? Se dice siempre en las alturas de Golán. Si ustedes ven el mapa, de la 136, ahí a la altura de Galilea hay una cosa que se llama Gaulanítide. Bueno, ese es justo Galilea, un poquitito más alejado del mar. Gaulanítide es el nombre que tenía en esa época Golán. Ahora se llama las alturas de Golán, antes se llamaba Gaulanítide. ¿Y por qué se piensa ahí? Porque ahí había un reducto judío importante que tenía mucho poder, porque el líder político de ese reducto judío, un tal Samaris, había peleado por los romanos en la guerra del año 70. Entonces, los romanos lo dejaron ahí gobernando ese sector, después de haber ganado y haber destruido todo el resto. O sea, era un crumiro, como podemos decir ahora, ¿eh? Pero apostó por el lado vencedor y por eso lo dejaron ahí, pero con el encargo explícito de mantener exactamente los acuerdos que se habían logrado en Yamné. Entonces, lo más probable es que esta comunidad mixta, samaritanos, judíos seguidores de Juan Bautista, se hubiera radicado ahí en las alturas de Golán, pensando que ahí iba a poder sobrevivir porque todavía gobernaban judíos y no romanos, pero efectivamente el que pusieron los romanos de gobernador ahí, como premio por haber peleado a favor de ellos en la guerra del año 70, empezó a aplicar fuertemente los acuerdos de Yamné. Seguramente ahí murió en esa situación Juan Evangelista, y la comunidad tuvo que arrancar hasta Éfeso. Vamos a ver ahora unas características propias del Evangelio, de la teología. Estamos en la página 138. Lo primero es la cristología de la preexistencia. Eso es clarísimo. En el principio existía el Dabar de Yahvé, y el Dabar de Yahvé se hizo carne y nosotros lo hemos visto. O sea, la preexistencia de Jesús de Nazaret como un elemento divino, como la palabra, como el Dabar de esta energía que habla Isaías, ¿no es cierto? El Dabar de Yahvé traducido a ser humano, preexistente desde antes de la creación. Eso es clarísimo, igual que en la carta a los Hebreos también lo dice. En los sinópticos se insinúa, y seguramente lo pensaban los autores, pero no lo habían puesto de una forma tan fuerte. Aquí lo pone muy fuerte Juan en el comienzo de su evangelio, que no es un prólogo como habíamos hablado antes, sino que el comienzo del evangelio, lo pone muy fuerte porque precisamente es el punto que él quiere insistir en su comunidad, y que si no lo siguen, o sea, si lo siguen, los van a matar. Pues no importa, él dice, no apostaten. Esto es lo importante. No es un profeta, es el Dabar de Yahvé preencarnado que existía desde antes de la creación. Es lo que se llama la cristología de la preexistencia, o también le dicen la cristología alta, ¿no? para distinguirlo de una cristología baja, que también circulaba en algunas partes por esa época, de sencillamente un ser humano que había sido elevado a una categoría divina después de su muerte, pero que era ser humano originalmente. No. Jesús es un ser divino preexistente, enviado por su Padre al mundo, que retorna al lugar de su procedencia después de haber cumplido su misión. El Padre y el Hijo son uno solo. Y aquí hay varios textos, ¿no? Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Yo tengo un testimonio más valioso que el de Juan Bautista. Las obras que mi Padre me encargó hacer y que yo hago atestiguan de mí, que mi Padre me ha enviado. También el Padre me envió y da testimonio de mí. Otro.
No solo ruego por ellos, sino que también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ves? Como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti. Yo les di la gloria que tú me diste para que sean uno como lo somos nosotros. Unidad total con el Padre. No es una teoría adopcionista, como también se pensó en esa época, pero que fue rebatido, digamos. O sea, en el sentido de que Yahvé había adoptado un ser humano común y corriente para hacerlo su Mesías. No, no, no es una teoría adopcionista. Es algo que lo dice Juan claramente, que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean plenamente uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, hay montones de frases, ¿no?, que muestran claramente ese pensamiento de la divinidad preexistente desde antes de la creación, la cristología preexistencia. Ahora, la segunda característica que interesante que tiene la teología juánica es que Jesús es el dueño de su destino. O sea, siempre está encima de los acontecimientos. Esto mismo derivado de esa cristología alta, digamos. Él es dueño de su preexistencia. Pues si es Dios, ¿cómo no va a ser dueño de su existencia? No es víctima, no se deja sorprender por ellos, sino que tiene siempre los hilos en la mano. O sea, Jesús, lo que dice ahí Juan en el capítulo 6, versículo 6, Jesús sabía lo que iba a hacer. Él sabe que ha llegado la hora de pasar de este mundo. La hora de la pasión y su muerte es su hora, pero no es la de los adversarios. Cuando está en la cruz, él sabe que todo se ha consumado. Al traidor le dice en la última cena, lo que vas a hacer, hazlo enseguida, como que le da permiso, etc. Está clarísimo esto en el relato que hace Juan en el prendimiento de Jesús. Miren, dicho esto, salió Jesús con los discípulos al otro lado del torrente Cedrón, capítulo 18, versículo 1 al 9, donde había un huerto. Allá entró él con sus discípulos. Judas, el traidor, conocía el lugar porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un destacamento y algunos empleados de los sumos sacerdotes y los fariseos y se dirigió allá con antorchas, linternas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar, se les adelantó y les dice, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Y les dice, yo soy. Yahvé, les contesta, yo soy. Porque ¿qué significa yo soy? ¿Cuál significa el nombre de Yahvé? Eso lo vimos. Y significa yo soy. También Judas el traidor estaba con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. O sea, les dice, yo soy, y ¡brum!, se vienen todo al suelo. Nada más que con decir yo soy, con decir Yahvé. Les preguntó de nuevo, ¿a quién busca? Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Contestó Jesús, ya les dije que yo soy, pero si me buscan a mí, dejen ir a esto. Y vuelven a caerse, ¡bum!, todo al suelo. Así se cumplió lo que había dicho. No he perdido ninguno de los que me has confiado. Bueno. Ahora, ahí se entiende un poco también lo que él dice en el capítulo 11, que ya lo hemos leído. O sea, el temor de las autoridades de Jerusalén, de lo que estaba pasando, y que podía despertar efectivamente una reacción romana feroz, que no se dio en ese momento, pero se dio en el año 70, 30 años después, o 35.
Veamos qué es lo que dice. Los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron entonces en una sesión del consejo, o sea, del Sanedrín, y decían, ¿qué hacemos? Porque ese hombre realiza muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a darle su adhesión y vendrán los romanos y le quitarán en medio nuestro lugar sagrado e incluso nuestra nación. Pero uno que era de ellos, Caifás, siendo sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada de nada, ni calculan tampoco que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera. Así que aquel día acordaron matarlo. Ese testimonio lo da solo el Evangelio de San Juan y no tenemos ninguna razón para dudar que no sea cierto. O sea, de hecho es muy posible que estuviera muerto de susto, porque precisamente esa fue la razón después del año 70 por la cual los romanos destruyeron Jerusalén, porque ya el caos que había ahí era demasiado grande. Ahora, el Evangelio en Jesús, perdón, el Evangelio de San Juan, Jesús no relata parábolas, no hay ni una parábola, pero relata unos discursos muy grandes que son fundamentalmente diálogos que él tiene con Yahvé. O sea, en los sinópticos, por ejemplo, se dice que Jesús subía al monte a rezar, pero no explicaba qué rezaba, no explican qué rezaba. En cambio, sí, en el Evangelio de Juan, en estos diálogos con Yahvé, ahí se explica, se refleja qué es lo que Jesús rezaba con su Padre. Eso es bien curioso. Ahora, no hay que olvidarse de que el Evangelio no dice en ninguna parte explícitamente que el Evangelio haya sido escrito por Juan Bautista, perdón, por Juan el Evangelista, Juan hijo de Zebedeo. Lo que dice que fue escrito por el discípulo que Jesús amaba, el discípulo amado de Jesús, o sea, el discípulo que Jesús era confidente con él. Ahora, la tradición dice que ese discípulo se llamaba Juan, era hijo de Zebedeo. Pero lo importante es cómo lo define el mismo Evangelio al autor del Evangelio. O sea, lo escribe el discípulo confidente de Jesús. Eso es lo que se entiende. De eso, el discípulo predilecto, el discípulo confidente, el discípulo que el Señor le hacía confidencias. Por eso que es muy probable que efectivamente él haya podido atestiguar cuál era la oración de Jesús con su Padre Yahvé, por esas confidencias. Ahora, normalmente esos grandes discursos siempre tienen mucho el típico el yo soy. Y no se olviden que el yo soy es el nombre de Dios. Yahvé significa yo soy. Un judío piadoso en esa época, no sé si todavía hoy día, pero seguramente debe ser hoy día también, nunca pronunciaba el nombre de Yahvé, por respeto. Siempre decía el Señor, por ejemplo, ¿no? O algo así. Elohim, el Señor. Y nunca, por supuesto, en hebreo, un judío piadoso diría, por ejemplo, yo soy del Colo-Colo, digamos, en hebreo, porque ahí está pronunciando el nombre de Dios. Eso no sería jamás permitido por un judío piadoso. Podría decir, me gusta el Colo-Colo, pero no podría decir, yo soy del Colo-Colo. En hebreo no se puede decir eso. Entonces, el que el Señor diga yo soy a cada rato, eso debe haber sido tremendamente chocante para los que lo oían. Pero tremendamente chocante. Y no es broma, es así. Si ustedes se fijan, eso no ocurre en general, no usa tanto el yo soy, el lenguaje de los sinópticos. Aquí lo usan, pero desprofeso, para ratificar esta cristología de la preexistencia.
vamos a leer hay un discurso que es muy bonito del Señor, que son los capítulos 15, 16 y 17. Son 3 páginas, ¿no? Yo se los voy a pedir que lo lean completo. En la página 140 está claro. Ojalá lean los capítulos 15, 16 y 17. Vamos a leer solo el 17 acá, porque con eso ya da una idea. Pero ahora son 3 o 4 páginas los 3 capítulos juntos. No se van a demorar mucho, pero léanlo. 15, 16 y 17. Y además hay una cosa muy interesante. Que si ustedes leen el último versículo del capítulo 14 y el primer versículo del capítulo 18, engarzan perfectamente. O sea, ese discurso fue agregado en una segunda etapa de la redacción del Evangelio, en ese lugar. Eso es bien interesante y vamos a ver qué conclusiones se pueden sacar de eso. O sea, el último versículo del 14 engarza con el primer versículo del 18 perfectamente bien. Y ahí se pone un tremendo discurso, bellísimo, que 15, 16, 17, que voy a leer el 17 para que ustedes se den cuenta bien el tenor que tiene ese lenguaje. Vamos. Así habló Jesús. Después, levantando su vista al cielo, dijo, esto es justo antes del prendimiento en el Monte de los Olivos. Padre, ha llegado la hora. Da gloria a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti, ya que le has dado autoridad sobre todos los hombres para que dé vida eterna a cuantos se les has confiado. En esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesús el Mesías. Yo te he dado gloria en la tierra cumpliendo la tarea que me encargaste hacer. Ahora tú, Padre, dame gloria junto a ti, la gloria que tenía junto a ti antes de que hubiera mundo. La gloria que tenía junto a ti antes de la creación del mundo, antes que hubiera mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los confiaste y han cumplido tus palabras. Ahora comprenden que todo lo que me confiaste procede de ti. Las palabras que tú me comunicaste, yo se las comuniqué. Ellos las recibieron y comprendieron realmente que vine de tu parte y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has confiado, pues son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. En ellos se revela mi gloria. Ya no estoy en el mundo, mientras que ellos están en el mundo. Yo voy hacia ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me diste para que sean como uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste. Los custodié y no se perdió ninguno de ellos, excepto el de la perdición, para cumplimiento de la Escritura. Ahora voy hacia ti y les digo esto mientras estoy en el mundo para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo, al igual que yo no soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. No son del mundo, al igual que yo no soy del mundo. Conságralos con la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo. Por ellos me consagro para que queden consagrados con la verdad. No solo ruego por ellos, sino que también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que tú me diste, para que sean uno como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean plenamente uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y lo amaste como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo,
el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo daré a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Estos son los discursos que habla, pero que no son discursos, son comunicación, relación, de oración, pudiéramos decir, de Jesús con Yahvé, que son uno. Lean, hagan eso, lean el discurso completo. Todo este tremendo discurso lo comenta muy bien Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret en el tomo primero. Después que terminen el curso, hínquenle el diente a los 3 tomitos, pues son tomitos en realidad, lo escribió en diferentes épocas de su vida porque no tenía tiempo de escribirlo de una sola hechura. Pero incluso hay una edición que están los 3 juntos en un solo libro, Jesús de Nazaret. Es muy bueno ese libro y no es de alta teología, sino que es entendible por ser humano, digamos, o sea, no hay ningún problema. Además la gracia que tiene Benedicto, que como es profesor por nacimiento, digámoslo así, nunca usa términos técnicos, siempre explica muy bien, etc. Jesús de Nazaret, volumen 1. Él explica este gran discurso del capítulo 15, 16, 17. Y hagan esa tarea. Ahora, una otra característica del Evangelio de Juan es lo que se llama una visión post-pentecostal. O sea, evidentemente está redactado por alguien que recibió el Espíritu Santo en Pentecostés y ahí se le aclaró todo, digamos. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Y tuvo la fuerza para escribirlo. Y como les digo, también da la impresión de esa escritura para que no se le desarme cuyo objetivo es que no se le desarme la grey al evangelista, no tanto convertir a otros, como es el caso de los sinópticos, y que él conoce también la tradición oral que originó el Evangelio de Mateo. Puede que no haya conocido el Evangelio de Mateo escrito, eso sí, pero esa tradición oral la tenía muy clara, entonces va más allá. Por eso que muchas cosas que dicen, como las parábolas y todas estas cosas, no las repite, porque ¿para qué? Si ya se conocen. Entonces va más allá, sobre todo del Evangelio de Mateo. Y un caso bien concreto es el caso de la oveja perdida. Les voy a leer primero lo que dice Mateo, ¿no? En la oveja perdida. Escucha. Mateo. ¿Qué les parece? Supongamos que un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una. ¿No dejará las 99 en el monte para ir a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, le aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 no extraviadas. Del mismo modo, el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Eso es lo que dice Mateo. Ahora, ¿qué cuenta sobre esta misma historia Juan? Vamos a la página 140. Juan dice, les aseguro, el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino saltando por otra parte, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor del rebaño. El cuidador le abre y las ovejas oyen su voz y él las llama a las suyas por su nombre y las saca. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas y ellas le siguen porque reconocen su voz. A un extraño no le siguen, sino que escapan de él porque no reconocen la voz de los extraños. Esta es la parábola que Jesús les propuso, pero ellos no entendieron a qué se refería. Entonces les habló otra vez. Les aseguro que yo soy la puerta del rebaño. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará, podrá entrar y salir a encontrar pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destrozar. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando a las ovejas.
y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. Tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. Bueno, ahí ustedes dicen, bueno, ¿y esto es lo mismo que dice Mateo? Es lo mismo. Lo que pasa es que va más allá. Él ya sabe que su comunidad sabe esto de que el pastor deja las 99 en el rebaño, va a buscarle que se le extravió, que se, etcétera, 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 etcétera. Pero va más allá, en dejar bien en claro que él es el buen pastor. O sea, no es que relate otra historia, no, va más allá, la sigue, la continúa. Yo soy el buen pastor. No, no les crean a los asalariados, no les crean a los hipócritas, no les crean, esas las ovejas no lo siguen. Las ovejas siguen al pastor que las conoce por su nombre. Ya, no apostaten, de nuevo el grito, que se transparenta ahí. O sea, al comparar estos dos relatos, se ve claramente que para Juan es mucho más importante enfatizar el rol de Jesús como la puerta que lleva al Padre y no relatar de nuevo la parábola del buen pastor, que seguramente ya le era conocida a su audiencia debido a la tradición o a la predicación oral. Ahí es muy interesante leer una cita de Ezequiel, que no la voy a leer ahora, pero se las dejo de tarea, que está en la nota al pie de página, esta página 142. Que también toca un poco el mismo tema de los pastores que son asalariados, ¿sí? y que miran su provecho y no el provecho de las ovejas. Ezequiel capítulo 34, léanlo ustedes, debajito a la página 142. Otra cosa que es muy interesante también, que va más allá de lo que dicen los sinópticos. El mandamiento de amor al prójimo. Miren lo que dice Juan. Os doy un mandamiento nuevo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. En los sinópticos se dice, hay que amar al prójimo como a uno mismo. Pero aquí se ve claro que Juan va más allá, de acuerdo a lo que hizo el Señor. Porque el amor que uno se tiene a sí mismo puede ser narcisista o egoísta. Entonces, amar al prójimo como a sí mismo no es la perfección. La perfección, además de amar a Dios sobre todas las cosas, obviamente, es amar al prójimo como Dios los ha amado a ustedes. Cosa de que no haya el riesgo de que sea un amor narcisista, que puede ser el amor hacia uno mismo. Ahora, ¿para qué vino Jesús? También es otro punto que Juan deja muy claro. Porque yo no hablé por mi cuenta. El Padre que me envió me encarga lo que debo decir y hablar. Y sé que su encargo es vida eterna. Lo que digo, lo digo como me lo ha dicho el Padre. Otra cita. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para quien crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no delate sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que todo lo hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso que este evangelio, el mesianismo de tipo davídico,
está totalmente fuera de su periscopio, digamos. Aquí está clara que la imagen que él se basa para relatar es la de Moisés, una persona que dialoga a Dios con cara a cara, pero que contrariamente a Moisés, que era una persona totalmente humana. Jesús es la divinidad hecha carne que habitó entre nosotros. Por eso que este evangelio comienza con la genealogía divina de Jesús, en vez de Lucas y Mateo, que comienzan con la genealogía humana. Y se ve claramente que así como los sinópticos se preocupan mucho de los hechos y de los dichos de Jesús, aquí Juan analiza las características de la persona de Jesús. No tanto de sus hechos y sus dichos, sino de la persona de Jesús. Otro punto que es muy importante en la teología de este evangelio es la temática del Cordero. Y eso no es solamente del evangelio, sino que es de toda la escuela de San Juan. O sea, la temática del Cordero está clara en el evangelio, en las cartas y en el Apocalipsis. Si ustedes, muchos de ustedes han ido a la iglesia de San Juan Apóstol de Vitacura. Bueno, ahí el mosaico que está al frente, arriba del altar, lo más que se ve es el cordero degollado, que es el tema del Apocalipsis. Ya vamos a ver. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Históricamente también se reflejan algunos relatos que nosotros no los entendemos porque no conocemos las tradiciones de la época. La muerte de Jesús en el Evangelio de Juan se identifica explícitamente con la del Cordero Pascual. O sea, Juan entendió la muerte de Jesús en términos del sacrificio de la Pascua, como una ofrenda por el pecado. Y eso también se ve en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice claramente que los soldados no tuvieron que romper las piernas de Jesús crucificado, que era para acelerar el proceso, una cosa que los romanos hacían para acelerar el proceso de la muerte de los crucificados. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es una de las regulaciones para el Cordero Pascual, en que no se le podían romper ninguno de sus huesos. Ahora, el Evangelio de Juan tiene una característica relacional bastante clara en el sentido dualista. Hay los hijos de la luz, la comunidad juánica, y los hijos de las tinieblas, o hijos del demonio. O sea, no hay grises, de la luz o de las tinieblas. Y los hijos de las tinieblas persiguen a los hijos de la luz. ¿Y quiénes eran los hijos de las tinieblas? Los que no habían aceptado a Jesús de Nazaret como Mesías. Y eso también es bastante común en la comunidad con Ram, que es más o menos presente. Pero usa mucho el término luz, tinieblas y así también. Otro contraste. No hay términos medios. Es bastante los de un bando y los del otro bando, digamos así. Otra característica muy importante del Evangelio de Juan es lo que se llama la escatología presente. La misión del enviado de Dios es aportar la revelación, es decir, manifestar el acontecimiento salvífico. La revelación que se hace realidad con el envío del Hijo supera el dualismo luz-tinieblas en que se hallaba la sometida a la humanidad. Dios, tinieblas, verdad, mentira, vida, muerte. Eso es superado porque la revelación que hace el enviado de Dios es manifestar el acontecimiento salvífico para toda la humanidad. Dios nos sale al encuentro, ya que Jesús nos revela lo que él ha visto y oído del Padre.
Pero la consecuencia que trae esto es que, dado que el envío de Jesús es el acontecimiento salvífico, la llamada no son algo futuro, sino que se realizan en el presente. Leo una frase: les aseguro, quien oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, creer en el sentido de lo que hablábamos cuando hablábamos de misterio, revelación y fe, o sea, una fe actuante. Cree en aquel que me ha enviado, tiene la vida eterna y ya no es sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Eso es lo que se llama la escatología del presente. Ahora, para San Pablo no era tan así, porque para San Pablo consideraba que aún faltaba algo: el retorno de Cristo y el juicio final. Juan estima que esos acontecimientos escatológicos no son algo futuro, sino que se realizan en el presente, en la respuesta a la llamada de Jesús. Les aseguro que en quien oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, creer en el sentido bíblico, ojo, tiene vida eterna y no es sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que se acerca la hora y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan la vivirán. Así como el Padre posee vida en sí, del mismo modo hace que el Hijo posea vida en sí, y puesto que es el Hijo del Hombre, le ha confiado el poder de juzgar. Bueno, aquí está claro que hay una pequeña contradicción, no tan pequeña, entre Juan y Pablo. Pablo considera siempre que falta el juicio final y habla de esas tres etapas. Se acuerda que primero resucitarán los buenos, ahí vendrá Cristo a reinar en la tierra y después, en fin, entregará el reino al Padre, el juicio final. Aquí Juan dice: no. El que oyó mi palabra y creyó y actuó de acuerdo a esa creencia, ese no es sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. O sea, el que muere en ese, lo que diríamos hoy día, estado de gracia, pero que en esa actuación que su vida entera la dedica a actuar de acuerdo a la enseñanza de Cristo, ya en ese momento, al morir, es recibido en la casa del Padre. Nunca habla de un juicio final. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho la Iglesia? Fíjense que la Iglesia en el fondo ha entendido esto, digamos, y le han buscado soluciones. Pues, si tiene razón Pablo, si tiene razón Juan. Porque en el credo corto, el que rezamos hoy día en las misas, que es más antiguo, dice: está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero si ustedes se fijan, no dice a cuándo. O sea, la Iglesia no dice cuándo en el credo. Puede que venga a la muerte de cada uno a juzgarlo, y lo juzgará a todos, los vivos y los muertos. No dice cuándo. Ahora, para tratar de combinar estas dos visiones, se ha gastado mucha tinta teológica. Se habla del juicio particular y después del juicio universal. Qué sé yo. Bueno, pues si a la persona ya se le hizo su juicio particular y ya se fue al cielo, se fue al infierno o al purgatorio, pero que en el fondo ya se va a ir al cielo. ¿Para qué un juicio final? Bueno, es que ahí se hará público el juicio particular de cada uno, se hará público. Como que no está muy claro. O sea, yo diría que en la práctica, y es una opinión mía, en la práctica la Iglesia le encuentra la razón a Juan. Y hay una cosa muy clara, que si no fuera así, no lo podría hacer. Si el juicio fuera el juicio final el que vale, la Iglesia no podría canonizar a nadie. Porque ¿cómo va a canonizar antes si su juicio lo tiene pendiente? O sea, desde el momento que canoniza a las personas, y el proceso de canonización es un proceso largo y bastante complicado, digamos, y bastante serio ahora, en los últimos, no sé, 1000 años. Es porque esa persona considera que ya ha sido juzgada y que ha obtenido, digamos, la gracia de entrar a la casa del Padre. Entonces, ahí
efectivamente hay una consideración que hay que pensar, ¿quién tiene, cuál es la realidad? Yo creo que efectivamente Juan tiene la razón. Ahora, si va a haber después una especie de ratificación en que se van a hacer públicos los juicios de toda la gente en particular, Juan no es que lo niegue, no, lo que pasa es que no se pronuncia, él considera que no es necesario, nada más. Eso es lo que dice. No es que niegue que vaya a haber un juicio final, no, no, no. Por eso que la Iglesia tampoco dice nada al respecto y saca estas teorías del juicio universal, que se dio versus el particular, etc. No lo niega. Lo que pasa es que no toca el tema porque no lo considera necesario. Para él, el juicio es el que ocurre para cada persona en el momento de su muerte. Punto. Es lo que se llama escatología presente, del presente. Ahora, otra característica de la teología juánica es que él habla del Paráclito para el Espíritu Santo. Ahora, el Paráclito, eso significa un énfasis especial en una característica del Espíritu Santo. La palabra Paráclito, que deriva de una palabra hebrea, no es que derive la palabra misma, pero sino que tiene el mismo significado que una palabra hebrea. No hay que olvidarse que este evangelio es netamente judeo-cristiano, o sea, todo esto ha sido predicado en hebreo. El significado que tiene es el testigo defensor en un juicio. O sea, cuando alguien lo estaba juzgando un tribunal judío, y el acusado llamaba a un testigo que lo defiende, que puede decir que él no es culpable. Ese es el Paráclito. El testigo defensor en un juicio. Es bien interesante, hay una cita, por ejemplo, que dice: os he dicho de estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y les recordará todo lo que yo he dicho. Aquí se está poniendo en el pellejo del que va a ser juzgado como traidor por Roma al no echarle el incienso a la estatua del emperador. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús acá? El Paráclito va a testimoniar por ustedes. Ahora, no para el juicio del emperador, sino para las consecuencias que tenga ese juicio del emperador. Vale decir, si ustedes los mandan al foso de los leones, no te preocupes, el Paráclito va a decir delante tuyo lo que tienes que decir en ese tribunal, de tal manera que cuando estés en el foso de los leones y te coman los leones, tú vayas a ir derechito para arriba. Esa es un poco la idea. Va a ser el que da testimonio de ti ante el tribunal de Dios que tú efectivamente hiciste lo que debías hacer. Ahora, ustedes pueden revisar ahí en una nota al pie de la página 144, hay varias otras citas también que habla del Paráclito, pero la idea es esa. Porque uno no entiende qué significa ese término. Pero para Juan es muy claro, es el testigo que te va a defender en un juicio. Ahora, con respecto a la historia relatada, hay diferencia. Los sinópticos, por ejemplo, hablan de un viaje solo del Señor a Jerusalén, desde Galilea durante su vida pública, que ocurre al final, ¿no?, de su vida, que la entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos. En cambio, Juan habla de 3 viajes a Jerusalén. Y en el sinóptico, en su único viaje a Jerusalén, Jesús está solamente una semana, porque llega para el Domingo de Ramos y lo matan en el Viernes Santo. En cambio, en el último viaje a Jerusalén, en el Evangelio de Juan, está 1 año y medio, etc. Ahora, también hay exclusivismo y exclusiones. Por ejemplo, la conversión del vino en Caná, la conversación con Nicodemo,
el relato con la mujer samaritana en el pozo de Sicar, el lavatorio de los pies a los discípulos, la resurrección de Lázaro, solamente aparecen en el Evangelio de Juan. Pero faltan en este Evangelio las parábolas, las curaciones de leprosos, la actividad de Jesús como exorcista, vale decir, expulsando demonios, y el relato mismo del bautizo en el Jordán. Fíjense que no lo ponen. Ahora, Juan es evidente que seleccionó aquellos hechos de la vida del Señor que consideró más importantes de acuerdo a su punto de vista, criterio de selección que difirió en algunos casos a los autores de los evangelios sinópticos. Y yo agregaría ahí también, y que los complementa, ¿no? Por eso que pareciera eso que es así, no está claro, pero como que enfoca, que los complementa. El caso que yo les decía del relato de la oveja perdida, es bastante claro, no repite lo que dijo Mateo, sí, ya lo saben. Lo complemento eso. Ahora, es muy claro que en general, en lo que son cosas de relatos históricos y geográficos, el Evangelio de Juan es muy preciso. O sea, no es muy creíble, yo creo que en ese sentido los evangelios sinópticos sencillamente no lo pusieron así, que Jesús haya ido a Jerusalén solamente durante 5 días al final de su vida. Ahora, ¿por qué no lo ponen como dice Juan, que fue 3 veces y en la última vez estuvo 1 año y medio? Bueno, sencillamente porque el relato había que hacerlo corto porque no tenía mucho sentido, un relato muy largo, y además lo importante eran las parábolas, que sé, etcétera, etcétera. No hay que buscarle nada de eso, ningún problema. Pero si uno entiende esto de los 3 viajes y que el último duró 1 año y medio, uno puede entender un poco mejor esos cambios de actitudes que no se entienden muy bien en los evangelios sinópticos, porque cómo lo pueden recibir con una batahola tremenda y una alegría tremenda el domingo de Ramos y después mandarlo a matar 5 días después. Es muy probable que eso haya ocurrido en un periodo mucho más largo de tiempo. En el fondo, el Evangelio de Juan se nota que lo escribió alguien que lo vivió. Por eso del discípulo predilecto, el discípulo confidente, el discípulo amado, tiene bastante razón de ser. ¿Sí? Bastante razón de ser. Bueno, tenemos que entender que de los 3 evangelios sinópticos, 2 fueron escritos por gente que no era discípulo del Señor, el de Marcos y el de Lucas, que eran discípulos de discípulos. Entonces, evidentemente, puede ser que en esos detallitos, y son históricos nomás, haya tenido menos información de primera mano. En el caso de Mateo sí que era discípulo, pero bueno, estaba interesado en hacer un evangelio para judeocristianos, a lo mejor no le preocupó tanto estos detallitos históricos. Ahora, ¿cómo se formó este evangelio? ¿Cómo se formó este evangelio? Bueno, este evangelio, según Zenén Vidal, ¿se acuerdan? Zenén Vidal es el que hizo este reordenamiento de las cartas originales de San Pablo, que fue un estudio sensacional, que yo les mandé el texto que él la reordenó. Bueno, este mismo Zenén Vidal también hizo un análisis del Evangelio de Juan para ver cómo se había formado. Y él vio que esto se hizo en 3 etapas. En 3 etapas. La primera etapa, que él llamó etapa 1, bien novedoso el nombre, fue un evangelio de tipo relato, similar a San Marcos, pero que no contenía ni parábolas ni curaciones de endemoniados. Este evangelio es el que normalmente se llama el evangelio de los signos, ¿no? Que es un relato de 7
7 signos históricos del Señor que manifiestan claramente su divinidad. Por eso se llama de los signos, ¿no? O sea, un relato tipo Marcos, pero con un fuerte énfasis en estos signos. Y después a este Evangelio de los signos se le agregó un relato escueto de la pasión. Pero en una segunda etapa se le agregaron los discursos. Por eso que yo les decía, lean el capítulo 15, 16 y 17, ese gran discurso, pero fíjense bien que la última frase del capítulo 14 y la primera frase del capítulo 18 engarzan perfectamente bien. O sea, ese discurso fue agregado posterior, ¿ya? La colección de los discursos, eso fue lo que se agregó en una etapa. Y ahí se dio origen a un evangelio ya más parecido al actual, que él llama etapa 2, E2. Pero ocurrió que esa versión del evangelio, como vamos a ver próximamente, yo creo que ya en la próxima clase, surgió un grupo que creyó que, digamos, al leer esos discursos tan elevados, tan perfectos, tan divinos del Señor, ocurrió que un cierto grupo de cristianos de origen pagano, entonces dijeron, este evangelio lo que nos está mostrando es que Jesús no es un perfecto ser humano. Eso es lo que se llama el docetismo. Porque habla como Dios. Entonces no es un perfecto ser humano. Por lo tanto, la crucifixión en realidad no ocurrió. Se crucificaron a una imagen, a un fantasma, pero que no era ser humano. Eso es lo que se llama el docetismo. Lo vamos a ver en profundidad en la próxima clase. Entonces, ahí se agregaron en una tercera etapa algunos hechos adicionales, como el final del Evangelio, que vamos a verlo claramente en la próxima clase, que destruyen esa imagen doceta, que demuestran que Jesús sí era perfecto Dios, pero era también perfecto un ser humano. O sea, él sufrió en la cruz como ser humano, no era crucificar un fantasma. No. Era un perfecto ser humano. Y ahí se agregaron nuevos relatos y sobre todo un final adicional, una especie de epílogo que va directamente a ese punto, en que demuestra claramente que después de la resurrección el Señor seguía siendo un perfecto ser humano porque comía, incluso dice el menú, comía pescado a las brasas con los apóstoles. Y los fantasmas no comen porque no tienen cuerpo. Entonces tenía cuerpo real ser humano. Y ese es el E3, la etapa 3, que corresponde a lo que nosotros tenemos. Con un pequeño detalle. El relato de la mujer adúltera, que en muchos manuscritos no está, pero en otros sí está. ¿Se acuerdan ustedes el relato ese de que dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Cuando la mujer adúltera, los viejos la querían apedrear y se empezaron a retirar todo y nadie tiró la primera piedra. Bueno, el relato de la mujer adúltera es bien curioso porque está escrito en un lenguaje de San Lucas. Está escrito en un lenguaje 100% lucano. Y aparece en el Evangelio de San Juan. Y también pasa lo mismo. Si ustedes van a la última frase antes del relato y con la primera frase después del relato, calzan. Entonces fue agregado. Y lo más simpático del caso es que se ha visto claramente que si ustedes ponen ese relato, la mujer adúltera, después del capítulo 21, versículo 38, como digo en la nota de esta página, del Evangelio de San Lucas, calza perfectamente el Evangelio de San Lucas. Entonces, ¿qué ha pasado? Seguramente un copista que estaba copiando los dos evangelios se le extrapoló una página de uno y la metió en el otro, digamos así, ¿eh? Porque en realidad, donde está en el Evangelio de San Juan interrumpe un relato, en cambio,
cuando si ustedes van a Lucas 21:38, falta algo después. Pero es una anécdota bíblica, ¿no? O sea, donde esté no importa. Igual es un relato extraordinario que no cabe la menor duda que lo hizo el Señor y que bueno, es de autoría de Jesús. Bien, vamos a quedar hasta la página 145. Y después vamos a ver el problema de las epístolas y del docetismo. Ahora, vamos a ver también al final quién era el famoso discípulo que el Señor amaba. Y nos va a decir Benedicto XVI y nos va a decir también un obispo al cual yo intercalo mucha información con él y conversamos mucho, muy seguido, porque tiene un doctorado en Sagrada Escritura, muy sabio en estos temas, que es Felipe Bacarreza, el obispo de Los Ángeles. Y la conclusión de ambos es que no hay nada en el Evangelio que nos haga suponer que lo escribió Juan. Pero la tradición de la época es tan fuerte sobre que lo escribió Juan que no tenemos ninguna duda que remonta a una tradición de él. Que lo haya escrito así con la pluma, no se sabe. Que lo haya, al igual que Marcos, por ejemplo, escribió la predicación de Pedro, porque haya habido otros que hayan escrito la predicación de Juan, no se sabe. Pero lo que sí que está claro es que por la historia contemporánea está claro que se le adjudicó siempre a una tradición oral de Juan, el evangelista. Pero internamente la identidad del discípulo confidente de Jesús se oculta. Ahora, ¿por qué se oculta? Quizás por modestia, quizás porque era peligroso, por las persecuciones, no se sabe. Pero es bien interesante las conclusiones que vamos a llegar. Y es bien interesante la discusión que vino después, inmediatamente, de que se publicó este Evangelio en Éfeso, sobre esto que hablábamos del docetismo. Que esa fue la problemática que tuvo que resolver el autor de las cartas, de las 3 cartas de Juan. Bien, pues quedamos aquí. Es el Evangelio de San Juan, uno de los evangelios más entretenidos, encuentro yo, porque es extraordinario, ¿no? Es extraordinario. Lo que pasa es que es difícil de explicar muchas cosas, pero bueno, Benedicto XVI se ha dedicado fuerte al Evangelio de Juan en el libro de ese Jesús de Nazaret. Y conviene leerlo, y conviene disfrutarlo porque es extraordinario. Pero bueno, hasta aquí quedamos. Entonces,